ya queda el último ratito del curso. Pasa volado, ¿eh? Te pasas meses pensando y trabajando. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a los compañeros de la Comisión Ejecutiva. Gracias, Marina, y gracias especialmente a Marga, que ha costado, pero ha salido. Creo que ha salido bastante bien. Yo me voy muy satisfecho. Espero que los alumnos y las alumnas también. A ver si nos da tiempo, unos minutillos, y os pasamos la palabra para hacer una reflexión conjunta. No me quiero liar mucho más y le paso la palabra. Antes le voy a dar otra vez las gracias, como el primer día, por sumarse a esta aventura, a Yana, la directora del curso. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y gracias, Marga, y gracias a Marina también por haberme invitado a dirigir este curso. Ha sido un placer y no me voy a entretener mucho en halagos, que si no se nos hace muy tarde y todos estamos ya y todas muy cansadas, ¿no? Era tradición en este curso, pero yo la verdad es que suelo romper las tradiciones. Era tradición en este curso y además al profesorado universitario nos gustan mucho nuestros rituales, ¿no? Como que el director del curso cierre, haga un resumen, tal. Pero hemos tenido la suerte de poder cambiar esta tradición porque nuestra secretaria general de Madrid ha asistido a todas las sesiones prácticamente, ha seguido el curso con mucho interés. Yo me lo apunto como medalla de todo el equipo. No, en serio, lo agradecemos un montón. También muestra de verdad la importancia y la relevancia del tema que hemos tratado. Yo creo que hemos acertado escogiendo este tema. Marina nos lo explicaba muy bien el primer día y nos ha hecho un resumen y unas conclusiones que cierran perfectamente cómo ha sido el curso, ¿no? Pero soy profesora universitaria, soy la directora del curso, me gustan mucho los rituales y algo desde el punto de vista de profe y pedagógico sí que quiero decir. No voy a hacer un resumen del curso, no voy a hacer unas conclusiones que ya las tenemos y han sido brillantes, pero sí que voy a hacer mis reflexiones personales, algunas cosas que a mí me han tocado y que sí que me gustaría compartir, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo, ha sido todo muy intenso. Para compartirlas. Y después sí que me gustaría que si queréis, como si fuera un post-it, una palabra, algo, que compartáis también alguna reflexión que queráis hacer brevemente, ¿no? Una de las cosas que aquí se dijeron el primer día, recordaréis, es que esto de la transición ecológica, del combate contra el cambio climático, no va de salvar el planeta. ¿Os acordáis que nos agitó, no? Nos decía nuestro experto en física de la atmósfera que el planeta ha pasado por situaciones mucho más estresantes. Decía que en el Eoceno los polos no estaban congelados y al planeta no le pasó nada. Por lo tanto, de lo que va la transición ecológica, de lo que va el tema de nuestro curso es de la vida de la gente, de las vidas de las personas, ¿no? Estos eslóganes que acuñamos para movilizar, para sensibilizar, pues no hay planeta B, decimos, o sin planeta no hay trabajo. Pues está muy bien, son eslóganes, pero en realidad no reflejan la magnitud de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Se ha dicho también aquí que nos hemos quedado sin lenguaje, que la cronicidad del problema del calentamiento global debido a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero es de tal magnitud que hablar de crisis climática, de cambio climático, de emergencia climática, se nos queda corto, se nos queda inexacto y al final ni siquiera sensibiliza a la población, ni siquiera moviliza, ¿no? Y hablando de la importancia del lenguaje, también se ha mencionado aquí lo bien que manejan en cambio las empresas la narrativa de la transición energética, ¿no? Cómo la tienen incorporada en sus estructuras, en sus discursos, en sus planes de responsabilidad social corporativa, en su marketing, igual por otro lado que la igualdad, la diversidad, la economía circular, la sostenibilidad, ¿no? Pero nos decía nuestro invitado de Greenpeace, todos empleamos el mismo lenguaje, pero no estamos hablando de lo mismo. Y realmente no habrá empleos verdes ni sostenibilidad si la transición ecológica que se ponga en marcha, decía él, es la transición ecológica de Coca-Cola o de cualquier empresa del mundo capitalista que esté incitando al consumo, por mucho que mencionen transición ecológica en sus informes de sostenibilidad, ¿no? Lo que nos contaba Marina de greenwashing, ¿no? Del ecopostureo, etc. Se ha repetido aquí también en varias ocasiones que cuando hablamos del uso de las energías y de transición energética, de lo que estamos hablando, evidentemente, es de política y de geopolítica, ¿no? Y también en este ámbito el lenguaje es fundamental y si perdemos la batalla del discurso podemos incluso dar aire o regalar combustible
a los Bolsonaros, a los Trumps y en general a la extrema derecha de España, de Europa, del mundo, ¿no? Nos lo decía también nuestro secretario general. Cuando lo que necesitamos ahora son líderes políticos capaces de universalizar la transición energética, líderes que entiendan la magnitud, la cronicidad y la globalidad del problema y que entiendan que necesitamos acuerdos globales y acuerdos urgentes. Esto de la transición energética va de adoptar medidas urgentes. Hablamos de descarbonización acelerada, ¿no? Hablamos de darnos prisa, de actuar ya. Pero, sin embargo, también hemos visto en este curso que las medidas que tomemos ahora ya hemos llegado a un umbral en el cual no van a tener efecto ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ¿no? La inercia del sistema, nos decía el profesor García Herrera, la inercia del sistema es tal que hagamos lo que hagamos, el escenario será aproximadamente el mismo en los próximos 20 o 30 años. Así que tenemos un problema, Houston, porque los ciclos políticos son de 4 años, ¿no? Los políticos, que son quienes al final toman, y al principio toman las decisiones, por ejemplo, de política industrial, y quienes tienen que adoptar las medidas que tendrán su efecto a 30 años vista y que muchas veces son impopulares, los políticos son maximizadores de votos y las elecciones son cada 4 años. Pero bueno, con estas restricciones tenemos que actuar. ¿Y qué tenemos que exigir como votantes y como agentes sociales a nuestros políticos? Porque sabéis que yo en este curso tengo la gorra de profe de la Universidad Complutense y de profesora de Economía Aplicada, pero traigo también la gorra de afiliada a UGT, ¿no? Entonces, como agentes sociales, como parte del sindicato al que pertenezco, ¿qué tenemos que pedir? Pues a nuestros políticos les tenemos que pedir, se ha dicho aquí, y con estas palabras, regulación, planificación, estrategia, ¿no? Está muy bien decir, como hemos dicho todos aquí y todas, que las estrategias empresariales, gubernamentales y de los agentes sociales tienen que estar alineadas y tienen que poner en el centro a las personas para diseñar un futuro que no deje a nadie atrás. Pero claro, si lo dejamos toda la voluntariedad de las empresas, a las estrategias empresariales, en definitiva al mercado, tenemos un problema de lo que los ingleses dicen enforcement, ¿no? Un problema de cómo obligamos al cumplimiento. ¿Qué sanciones se pueden imponer a las empresas que están realizando actuaciones porque voluntariamente lo deciden, porque son sus estrategias de RSC o de marketing, ¿no? ¿Qué sanciones se les puede imponer? Ninguna. ¿Y qué reparaciones se les puede pedir en caso de que causen perjuicios al medio ambiente? Y veíamos aquí, por ejemplo, el caso del Prestige, pues ninguna reparación es exigible tampoco, ¿no? Es decir, necesitamos marco jurídico, porque sin marco jurídico lo que tenemos, se ha dicho aquí, es ruido verde. Me ha gustado mucho el concepto, ¿no? Grandes empresas que dicen que hacen transición energética, pero que en realidad lo que están haciendo es el gigantesco negocio del GND, del Green New Deal. ¿A qué me refiero? ¿Cómo lo aterrizamos esto? ¿Qué es esto del gigantesco negocio del Green New Deal? ¿O cuáles son estos riesgos si no exigimos que se regule este proceso de transición energética? Pues sin duda me estoy refiriendo a las grandes energéticas. Esas grandes empresas energéticas que hace 10 años se resistían tanto a las inversiones en renovables, hace 10 y hace menos, que presionaron para el establecimiento del impuesto al sol, pero que ahora predican transición energética. Y no solo a las grandes eléctricas, también nos referimos a fondos de inversión. Los grandes fondos de inversión están empezando a invertir en plantar campos de fotovoltaicas, campos de paneles solares. Atitlán, en fin, bueno, todos conocemos, ¿no? ¿Y cuál es el problema si no existe regulación? Si se deja que el mercado pilote o capitanee esta transición energética, pues que no va a ser una transición energética justa. Por ejemplo, al no haber regulación, una empresa o un fondo de inversión que quiera plantar paneles solares, que se quiera dedicar a la fotovoltaica, ¿qué terreno escogerá? Pues escogerá un terreno que sea el que esté más cerca de las redes de suministro eléctrico, porque es el que le resulta más ventajoso, sin tener en cuenta si es un terreno de alto uso agrícola o de alto valor ecológico. Claro, y eso es un problema, porque en realidad se puede ver incluso comprometida nuestra capacidad de alimentar a nuestra población en el futuro. Parece que el objetivo que se está planteando en relación con la fotovoltaica es que el 5% del territorio nacional
se ocupe con paneles solares, con paneles de generación de energía fotovoltaica. Es decir, estamos hablando de varios miles de kilómetros cuadrados. Pues Madrid estaba mirando y tiene como 8.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues de esas dimensiones del negocio estamos hablando. Es decir, un negocio gigantesco. El Estado tiene que estar ahí, el sector público tiene que estar ahí y los agentes sociales también, ¿no? No se puede no hacer planificación territorial de la transición energética. ¿Cómo es posible que esté regulado? Obviamente, dónde se puede o no se puede plantar un rascacielos, ¿no? Levantar un rascacielos, y no esté regulado dónde se puede plantar un campo de paneles fotovoltaicos, ¿no? A ver, existe el requisito, no tengo ahora mismo aquí la legislación, pues obviamente hay unos requisitos mínimos de impacto ecológico, pero vamos, que si no existe regulación específica, salvo que lo pongas en una reserva ornitológica protegida o en un parque natural, casi que el resto depende de la voluntad de las partes que contratan, de quien te arrienda su terreno y quien quiere plantar los paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces, no lo podemos consentir, es necesario regular. Nuestra secretaria de Políticas Europeas de UGT nos ponía otro ejemplo de lo que puede pasar si no tenemos plan. Decía, no es posible, o sea, ¿cómo es posible que la estrategia europea no contemple el impacto en el empleo de la transición energética? Dice, sin embargo, no es así. Dice, se están destruyendo, nos decía, empleos en carbón, en petróleo y en gas, y no se prevé creación de nuevos empleos en bioenergía en el mismo territorio, sino que se deslocalizan y se crean empleos en los mismos sectores, carbón, petróleo y gas, pero en esos países donde no hay restricciones, ¿no? Entonces, no se puede dejar que esa transición energética se haga sin plan. Y esto desde el punto de vista del pleno empleo, pero es que desde la perspectiva de mitigación del cambio climático tampoco hay verdadera transición energética justa y ecológica si descontamino aquí y traslado esas emisiones de CO2 a otro punto del planeta. En el caso del cambio climático sabéis que es un problema de cuánto CO2 equivalente reside en el conjunto de la atmósfera. Da igual que la tonelada de CO2 equivalente la hayas emitido en Madrid o en Bombay, ¿no? Al final es un problema de cómputo global. Por lo tanto, ¿a qué transición energética nos referimos si realmente no tenemos una estrategia global, ¿no? De ahí la necesidad de que la estrategia sea global, que también hemos hablado de ella en este curso. Hay que actuar en el ámbito nacional, en el ámbito de la Unión Europea y en el plano del multilateralismo también. E insisto, como se ha dicho, la transición energética, esta transición energética de la que hablamos, la que consiste de verdad en una oportunidad que nos permite reindustrializar el país y conseguir empleos de calidad, la que no nos convierte en meros exportadores brutos de energía barata para que en Alemania se produzcan, por ejemplo en Alemania, donde sea, productos de alto valor añadido, esa transición ecológica y energética justa no va a producirse espontáneamente a través del mercado. Hay que hacerla posible a través de la política industrial y de la intervención pública. Decíamos, hay que poner en marcha, nos decía el profesor Jorge Uxó, hay que poner en marcha una política industrial con criterio, coherencia y coordinación, esas 3 Cs, ¿no? Bien, ya tenemos los PERTES, los 12 proyectos estratégicos para la recuperación y la transición energética, pero nos decía, no es suficiente, también hace falta una institución pública, esa es una propuesta que se ha hecho aquí en este curso, ¿no? Hace falta una institución pública que intervenga directamente, una agencia que cuelgue del Ministerio de Industria y que fomente y fiscalice y regule la transición energética y lidere a estos sectores estratégicos. Bueno, ¿y de qué sectores estratégicos estamos hablando? Pues si nos vemos los PERTES ya vemos cuáles son los que nos dice la Unión Europea, ¿no? Pero se ha dicho aquí varias veces también que la transición energética exige imaginación. Tenemos que imaginar el futuro y tenemos que pensar dónde tiene que estar la industria española, aprovechando que vamos a ser una potencia energética. Un momento histórico en el que no nos habíamos visto nunca, ¿no? Bueno, pues tendremos que pensar, tenemos que imaginar qué queremos producir, cuáles son nuestras ventajas. Bueno, esto no lo he pensado solo yo, he leído mucho, pero sí también cosas que se me han ido ocurriendo. Pues obviamente en el sector de la producción de materiales especiales, aceros especiales, aluminios especiales, que son muy intensivos en energía, ahí tenemos que estar, ¿no? Ahí tenemos que reindustrializarnos. Me acordaba de Acerinox, que en su origen era pública y creo que luego se privatizó. Sí. Bueno, pues en esos sectores tendremos que estar y tendrá que haber inversión pública y tenemos que pensar cómo se hace esa inversión pública, ¿no? O todo el sector químico, que muy buena parte de él es muy intensivo en energía, la producción de fertilizantes, por ejemplo, o el fuel de aviación.
Resulta que el sector de la aviación es uno de los sectores donde tecnológicamente es más difícil la sustitución de combustibles fósiles por combustibles menos contaminantes, ¿no? Y lo que se está proponiendo en el sector de la aviación para conseguir la neutralidad de emisiones es el uso del fuel sintético, que bueno, pues se sintetiza a partir de agua, de CO2 atmosférico, bueno, nos da igual a partir de qué materia prima, ¿no? El caso es que para sintetizarlo es necesario consumir mucha electricidad. Pues ¿qué haría yo si yo fuera el regulador, la reguladora? Pues no esperaría que vinieran las empresas privadas a producirlo, lo que haría sería planificar. Y tengo 3 opciones: inversión a través de empresas públicas, ¿no? Lo produzco yo, sector público, colaboraciones público-privadas, o si vamos a dejarlo a través de empresas privadas, habrá que regular, habrá que decir en qué condiciones, habrá que hacer planes para fomentar que se instalen y que inviertan aquí y decidir dónde se instalan y cómo. Planificación, estrategia, regulación, ¿no? Y los agentes sociales debemos estar presentes y exigir financiación en todas las mesas donde se negocien estas medidas de transición energética. Lo ha vuelto a mencionar hoy nuestra secretaria general de Madrid, es fundamental la figura de la delegada o el delegado de medio ambiente en la empresa, ¿no? Es imprescindible que exista, esta figura debe existir para participar en esas negociaciones. Siguiendo con sectores estratégicos e hilando con el taller que hicisteis ayer por la tarde. He dicho que iba a ser breve, no lo he dicho, ¿verdad? Porque es mentira. Es que soy una profe. Mis reflexiones son largas. Lo que no sé es si son profundas. Bueno, siguiendo con sectores estratégicos, habéis hecho un taller, muchas de vosotras, ayer, en el que se abordaba también, y se ha hablado aquí también en distintas mesas o ponencias, del reto que supone la inteligencia artificial, que va a provocar un indudable impacto en el empleo y un cambio en toda la estructura productiva, ¿no? Bueno, pues aprovechemos la oportunidad, tenemos que enfocarlo todo como una oportunidad, ¿no? La inteligencia artificial también se alimenta de muchos recursos energéticos. Entrenar y ejecutar modelos de aprendizaje para las máquinas implica procesar enormes cantidades de datos. Pues los grandes centros, los macrocentros de procesamiento de datos que se necesita precisamente para la inteligencia artificial son también muy intensivos en energía eléctrica. De hecho, los principales costes son los suministros de energía eléctrica para estos macrocentros de proceso de datos. Entonces, esto también representa una oportunidad frente a otros países donde la energía fotovoltaica y eólica es mucho más cara. Podemos arbitrar sistemas para que el tráfico de datos venga hasta aquí. Aquí en España podemos realizar todo el almacenamiento y procesamiento de datos, lo que es un macrocentro de datos, vaya, y luego ya distribuirlos a su origen, ¿no? Bueno, por pensar un poco en alto, ¿no? Para que no se nos olvide que transición energética es efectivamente imaginación, imaginarnos un proyecto de país, ¿no? Esto enlaza también, como soy profesora investigadora, con el tema de la investigación, de la inversión en investigación, en nuevos combustibles, en industria química con emisiones netas cero, en macrocentros de inteligencia artificial. Vamos a ver, una vez que yo investigue y desarrolle estas tecnologías y estos productos aquí en España, sería más fácil atraer inversiones aquí porque la energía es barata, y si además ya tengo desarrollada la tecnología, entonces sería muy interesante diseñar nuestra estrategia de transición energética incluyendo un plan sólido de inversión pública en investigación y desarrollo. Pues también tenemos que insistir en esto, ¿no? La descarbonización acelerada y la necesaria adaptación a las nuevas condiciones climáticas nos obligan, como hemos repetido, a cambiar nuestra forma de producir y de consumir empleando fuentes de energía renovables y nos presenta, tenemos ante nosotras una oportunidad para resolver problemas históricos de nuestra economía, la dependencia energética, el desempleo, también los cuidados, y todo ello a la vez que hacemos frente a los desafíos que esta transición energética nos plantea. Recordemos, que también lo hemos dicho, que el coste de la energía en España es más o menos a día de hoy la mitad que en Alemania, y que esto, y no los bajos costes salariales, es lo que va a hacer que las empresas decidan localizarse en uno o en otro territorio. Pues tenemos que aprovechar la oportunidad, no podemos desaprovecharla, y que se instalen y que se relocalicen, como nos decía Marina, aquí en nuestro país y en concreto en Madrid. Y con esto, estas son mis reflexiones. Con esto, por mi parte, creo que doy por terminada la conclusión académica del curso en lo que tiene que ver conmigo, y creo que ahora Víctor nos va a decir cómo continúa. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado el tiempo.